Señoras y señores, un cordial saludo. Ella se reía o se sonreía porque Pulgarcito tenía el nombre de su pulgar y recordaba el pie de Cenicienta para un zapato de cristal y, ocultando su fuerza, los cabellos de Sansón, y el águila que devoraba el hígado de Prometeo, y el punto débil de Aquiles, que era su talón, y el corazón sagrado. Los mitos y los cuentos se refieren con frecuencia a partes del cuerpo. ¿Qué oculta en realidad el cuerpo? Annick de Suzenel es escritora y autora de un libro titulado El simbolismo del cuerpo humano. Era ella la que se sonreía. Usted dice que el cuerpo es un lenguaje. ¿Por qué? El cuerpo es un lenguaje por la forma que tiene y también por el nombre de sus órganos y de sus miembros. La etimología de los nombres es sumamente interesante. Pero sobre todo podemos decir que tiene su propio lenguaje. Habla el cuerpo, habla a menudo en el gozo, pero muy a menudo también en el sufrimiento. Y el sufrimiento, si somos muy atentos a ello, podría ser un amigo, si supiéramos entender lo que nos quiere decir, porque cuando llegamos al mundo, el cuerpo es como un programa y tenemos un contrato que respetar, y el cuerpo vive en este conocimiento del contrato. Si no cumplimos con el contrato, hay sufrimiento. Y el lugar del cuerpo en el que se dirige este sufrimiento es muy significante, porque cada función la conocemos, la función de un órgano, pero tiene una función mucho más sutil de la que hemos creído hasta ahora. Y esta función permitirá al hombre convertirse primero en hombre, ya que se identifica muchísimo al animal, y podemos decir hoy en día que la humanidad no ha rebasado este nivel, todavía no somos hombres, e incluso creo que más allá de los hombres nos convertiremos en dioses. Cada uno de nuestros órganos eso lo sabe. Cada uno de los órganos tiene que hacernos ser algo más, y cuando no lo entendemos y no comprendemos ese lenguaje, pues duele. Ha dicho una palabra muy importante, porque para que nosotros nos demos cuenta un poco del cuerpo, hay que estar atentos al propio cuerpo. Sí, efectivamente, muy atentos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje en cada instante, y nuestra vida está en lo cotidiano, no está en los grandes acontecimientos, sino en este pequeño acontecimiento de a diario, y tenemos de saber escuchar el acontecimiento del cuerpo. Efectivamente, es sumamente importante poder hablar de este tema. Mario Sachs es escritor, Mario Sachs, conocido también por todos ustedes, y cabalista. Por eso le pregunto, porque es conocedor de la Sagrada Escritura, ¿qué dato puede aportar del Antiguo Testamento sobre el cuerpo? Bien, normalmente en la Biblia no se suele decir que los hombres tienen cuerpo, sino que son almas vivientes. Nishmat Haim es la expresión que emplea el Génesis para insuflar en el hombre eso que lo convertirá en una criatura erecta, en una criatura que adopta una posición dirían los antropólogos, de mono desnudo y consciente. Esa es una concepción que cambia para la época del Nuevo Testamento por influencia griega, porque los griegos habían descubierto que podía dividirse por influencia órfica en cierto modo el cuerpo en soma, psique y neuma, y privilegiaron desde luego los términos más espirituales como neuma y psique, y criticaron el soma, mientras que en la tradición bíblica, que contrariamente enfatizaba la importancia del alma, el cuerpo tendrá una importancia casi sagrada, hasta yo diría llegar a niveles de pudor que todavía hoy conservan las culturas semíticas. Pero esa idea, sobre todo, de que nosotros crecemos de adentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, es lo que impidió que en la Biblia se desarrollara una ciencia, que es básicamente la anatomía es objetiva, va de fuera hacia adentro, ¿no? Y esa característica es lo que define, en cierto modo, la cultura griega en relación al cuerpo.
Sibila Pironti, que es periodista, también la conocen ustedes, acaba de darnos un dato, Mario Sachs, hablando del soma, la psique y el neuma, el espíritu, y como cierto desprecio hablaba del soma, la parte somática. No, la Biblia. No. Los griegos. Los griegos. Por influencia órfica, por eso todo el platonismo dice que el alma tiene un lugar privilegiado en relación al cuerpo, ¿no? Y por otro lado, la idealización excesiva del cuerpo llevó a los griegos a tener incluso menosprecio del cuerpo real. Menosprecio. Y enlazaba yo con esa pregunta que quería hacer a Sibila sobre la Biblia, que muchas veces, por cultura, por tradición, cuando hablamos del cuerpo, lo asociamos siempre a pecado original. En realidad, el cuerpo ese bíblico que asociamos al pecado original se le puede asociar. Es un gran favor que hace Dios al hombre poniendo un tope a su caída. El hombre que estaba, digamos, cerca del absoluto positivo, sin cuerpo, hubiera podido caer en el absoluto negativo. Y con cuerpo es un escudo que le hace, y parece un poco un chiste, quedarse en el absoluto relativo. De alguna manera deja de caer, le protege. Entonces, a través de ese cuerpo, él recuerda el que ha perdido. Él tenía un cuerpo de luz, Or, que se escribía con Aleph, este Or, que es esta luz, y cae en otro Or, que se pronuncia de una manera diferente, yo no hablo hebreo, que es más opaco, con una Ain. Y a su vez esa Ain del cuerpo físico, que compone el cuerpo físico, significa también ojo. O sea, deja de ver la luz de lo divino, la luz directa, para ver la luz de lo reflejo. Pero a pesar de todo, a través de la luz de lo reflejo, va a encontrar otra vez esa unidad. El hombre, en realidad, en su caída, lo que pierde es una frecuencia bioeléctrica. Y cae del 1 del Aleph, que esto necesitaríamos, fíjate, un físico o alguien así, pero esotérico, ¿no? Cae del 1 al 70. O sea, hay como un descenso de la frecuencia del organismo, con lo cual pierde su paraíso. Su paraíso estaba dentro de él y deja de verlo y empieza a percibir hacia afuera. Con todo, ese cuerpo que se le da, lleno de complejidades, un cuerpo del que luego hablaremos más ampliamente como imperfecto, es el que va a ser la escalera de su vida otra vez hacia ese cuerpo de luz, si él lo elige, si el hombre lo elige. Es decir, la explicación que acaba de dar, pues lo que habíamos considerado siempre como un desastre y una gran desgracia, resulta que evidentemente era una caída, pero también un tope, no se iba al extremo opuesto de la propia divinidad. Interesante. Carlos Fiel, que es médico y es profesor de yoga, ¿existe una relación entre el cuerpo y el cosmos? Siempre ha existido, y al menos los textos sagrados ya en las Upanishad, 1500 años antes de Cristo, se hablaba de esta gran interrelación entre la psique y el universo, y siempre estaban profundamente interrelacionados, y fue a partir de esa unión psique-universo de donde creó la fórmula suprema de identidad, el Ayan Atma Brahman, que era tú eres eso, o el mundo es el ser, o yo soy el ser. Viene a ser como el momento donde la no dualidad entre lo que es el sí mismo, ese ser que desciende, y el ser, ese ser de donde descendemos. El universo nos ha dado todo lo que es. Es como si todas las etapas de la evolución estuvieran encerradas en cada ser humano. Como si cada etapa, desde la evolución mineral hasta la evolución animal y hasta la evolución consciente, estuvieran encerradas en cada vida humana. Los minerales que mantiene la tierra en lo profundo son los minerales de ese discurso que decíamos antes de la sabiduría de los órganos, que tienen esa conciencia estelar y saben el símbolo que representan dentro de la unidad de la conciencia cósmica. Igual que cuando nos sale un grano y todos esos nitratos que son eliminados tienen una función, igual que en la corteza terrestre, en las montañas. El contenido cósmico, estelar, que procede de la noche de los tiempos, es lo que nuestro cuerpo transmite etapa tras etapa de la evolución. Y en ese sentido yo me impresiono ante la organización que tiene una brizna de hierba, o ante la belleza de la sexualidad de una flor, o ante el código genético
no sé, de las hormigas costureras que como hacen un nido común cosiendo dos hojas y otras lo sostienen. Toda esa sabiduría, todo ese contenido que es un poco mecanicista hace que nos impresionemos, como se tuvo que impresionar la primera piedra que vio crecer una brizna de hierba. Diría, pero ¿hasta dónde vas? ¿A qué velocidad vas? O el mono que veía a otro contándole sus penas a la luna. Algo cambió, pero este cambio yo pienso no es algo que el hombre va hacia, como si dijéramos, es la materia la que va hacia la espiritualidad. No, es la espiritualidad que está en nuestro origen, la que nos representa de una forma material cada vez más simplificada, dónde está todo este contenido de la gran presencia, de la no dualidad. Con datos extraídos del libro citado de Annick de Suzenel. Nos hemos atrevido, porque es un libro muy denso, hemos realizado este reportaje. Om y Amén. Dos palabras que representan el alfa y el omega de la aventura humana. Una aventura a la vida atrapada en el tiempo entre el nacimiento y la muerte. En el cuerpo del hombre, imagen del cuerpo divino, cada miembro y cada órgano tiene un papel cuya función fisiológica inmediata es la manifestación. La cabeza es el principio de las facultades humanas más nobles, simboliza lo divino. La cabeza tiene forma de huevo, es matriz del ser deificado y debe nacer a la vida divina total. La iconografía hindú revela este aspecto en el símbolo de la flor de loto. Otras culturas lo simboliza con la figura de los cuernos. En la cabeza, el cerebro es un germen, un comienzo. El cerebelo, llamado árbol de la vida, ordena sus estructuras como las hojas de la higuera, árbol sagrado. Los cabellos son símbolo de fuerza divina, son las raíces por las que desciende en el hombre las energías divinas. El ojo se define como el órgano de visión del mundo trascendental, del mundo divino. La columna vertebral es el reflejo de la columna del medio del árbol de los Sefirot, que equivale a su vez al árbol de la vida. Es el lugar privilegiado donde se inscriben todas nuestras liberaciones y sucesivas realizaciones, pero también nuestros bloqueos, nuestros temores y rechazos, además de todas las tensiones y todos los sufrimientos que genera. En la India, la espina dorsal es llamada Brahmadanda o bastón de Brahma. A lo largo de este bastón se produce la lenta ascensión de Kundalini, la serpiente de fuego, liberando los chakras o centros de fuerza. Estas fuerzas así liberadas llevan al ser a participar plenamente de la energía divina. El ombligo es el centro, el alto lugar simbólico de nuestras teofonías. Más arriba, en el chakra descrito como una flor de loto roja, abierta sobre 12 pétalos, está el corazón, llamado también cáliz. Es para alumbrar al Dios hombre. A su alrededor gravitan los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representan el aparato circulatorio en su totalidad, enviados por toda la tierra para enseñar y bautizar a las naciones. Después de la visita del Espíritu Santo, son la sangre nueva oxigenada que los pulmones, dueños del soplo, han cargado de vida. El último soplo reintegrará al hombre al soplo divino, arquetípico en el seno del Padre, de donde todo procede y a donde todo vuelve. La humanidad, a través de sus libros sagrados, sus mitos y sus cuentos, arrastra un pie herido con Edipo, siendo vulnerable con Aquiles o mordido por la serpiente con Eva. Vemos dibujarse el proceso de penitencia de la humanidad con María Magdalena, la prostituta, ungiendo con perfumes los pies de Cristo y enjugándolos con sus cabellos. Finalmente, participamos en la curación total de la humanidad, junto a los apóstoles a quienes Cristo, médico cósmico, lava los pies antes de la cena. Entre los pies y las rodillas, las piernas simbolizan toda la fuerza de realización del germen hasta su madurez, desde su concepción hasta su nacimiento. Cada dedo tiene su secreto y su poder. Todos los gestos de la mano y de los dedos que llevan a cabo los yogis y las danzarinas sagradas movilizan energías que ponen al hombre
en una relación muy especial con algún aspecto de su potencialidad divina. En la India, el yoga de los dedos es llamado mudra. Cada mudra tiene su significado. Cada movimiento de la mano o de los dedos reunidos está cargado de poder. El hombre es arquetípico. Cada órgano, estructura, función o mecanismo no es sino la manifestación aparente, en cierto plano, de uno de los arquetipos vitales fundamentales. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Annick, hablemos de los diferentes aspectos del cuerpo. ¿Existe una jerarquía entre los órganos? Hay una jerarquía, efectivamente. El cuerpo está compuesto por 3 niveles, esencialmente. Y si pensamos en la subida de las energías, ya que el hombre recibe todas las energías del yin de arriba, que no es el mismo del que hablábamos antes, que traducimos por nada, que es una palabra mala, pero todas las energías nos vienen de arriba y se reciben en los pies. Y nuestro programa justamente es hacer que esas energías suban desde los pies hasta la cabeza para nuestro último nacimiento. En esta ascensión, el tiempo, por supuesto, existe para que podamos conseguirlo. Y en la primera parte del cuerpo es la que va desde los pies hasta la cadera, la segunda desde la cadera hasta los hombros y la tercera, por supuesto, constituye la cabeza. Esos 3 estadios corresponden a 3 triángulos del árbol de los Sefirots. Y creo que vamos a hablar un poco del árbol de los Sefirots con relación al cuerpo. El cuerpo es la imagen del cuerpo divino. Claro, ¿qué entendemos por cuerpo divino? Se trata de la forma divina que ha visto Moisés en el Sinai. Y esta forma divina es un arquetipo, por supuesto. Y los 3 triángulos son como 3 matrices. Tenemos una matriz aquí, una de agua aquí, una de fuego aquí y una de la médula en el cerebro. El cerebro es el lugar del cráneo, es el Golgota. Ahí hay una última matriz. Y nuestros lenguajes europeos lo reconocen porque hablamos de la piadosa madre y la dura madre. Mientras que la primera matriz es la en que entramos justamente al principio y que nos va a permitir, si asumimos esta gestación en esta matriz sutil en la que entramos tanto los hombres como las mujeres, pues para sacar el niño divino que tenemos, entonces nos convertimos en hombres. El paso de las caderas es el paso de la puerta de los hombres. La segunda matriz que llevamos a nivel del corazón es la matriz del fuego. Corresponde al bautizo del fuego, que es el bautizo cristiano auténtico que todavía no hemos empezado a vivir, creo. Y ahí se hacen todas nuestras bodas interiores, el matrimonio del hombre con él mismo, de la luz y de las tinieblas, esta luz de la que nos ha hablado hace un momento, Sibila, que es una luz todavía no realizada hoy en día, y por ello las 2 partes del cuerpo corresponden a los 2 tiempos del verbo hebreo, que es lo realizado y lo no realizado, y tenemos que casar a nivel del corazón en una calidad de amor difícil de expresar este matrimonio entre lo realizado, lo que ya es conciencia, y lo que todavía no está realizado, totalmente inconsciente. Es un cosmos interior que está gritando dentro de nosotros, todos nuestros animales salvajes que gritan dentro de nosotros y que debemos de captar porque sus energías será nuestra futura luz. Ana Zarza es fisioterapeuta y en toda esa transformación de la que está hablando, ¿qué función desempeña el sistema nervioso? El sistema nervioso es ese sistema que nos pone en relación con el mundo exterior, pero esto es una definición un poquito pobre, porque ya que los hindús definen al sistema nervioso como la sede de la consciencia. Antiguamente, o hasta hace muy pocos años, siempre se ha pensado que las lesiones en el sistema nervioso que eran de carácter irreversible, pero últimamente, bueno, los últimos 20 años diríamos, hay unas teorías sobre la plasticidad del cerebro de Kidd y Sefer que han demostrado que el sistema nervioso tiene capacidad de adaptarse de nuevo a pesar de una lesión. ¿Cómo se consigue esta adaptación? Pues es un poquito difícil porque
las terapias, nosotros estamos acostumbrados a veces a dar a las personas un pequeño estímulo, pero para que haya una real modificación, tanto en una persona que tenga una lesión en el cerebro, como para que nosotros cambiemos de estado de conciencia, necesitamos un ligero estrés. Y esto, aunque se esté definiendo ahora bajo el punto de vista de neurofisiólogos, etcétera, lo conocían perfectamente todas las escuelas esotéricas que ha habido en el mundo, como son pues, las escuelas egipcias, las mazdeístas, las escuelas zen, que a base, y las cristianas, porque también nosotros siempre hablamos de todas las escuelas orientales y no hablamos del cristianismo, que también ha tenido sus plegarias y con las plegarias han conseguido grandes modificaciones, no solo espirituales, sino también moleculares y físicas. Has dicho una cosa que era importante y era necesario el estrés, supongo en el sentido de esfuerzo. Esfuerzo, el llevar a las personas al límite de sus posibilidades, no quiere decir sobrepasarse, sino llegar un poquito hasta ese momento en que uno tiene que hacer un esfuerzo para cambiar, para modificarse, porque si no, no habría modificaciones moleculares ni físicas. Y está comprobado que todas las personas que hacen yoga o incluso se les modifican las orejas, que crecen, o por lo menos yo me he dado cuenta de eso, las narinas de la nariz aumentan porque estamos recibiendo el prana. Y en fin, no sé cómo saldremos después de hacer unas cuantas sesiones de yoga, pero es así lo que sucede. Y Mario, en la tradición, ¿se ha privilegiado alguna de las partes del cuerpo? ¿Una más que otras? Bueno, me gustaría contar una anécdota, hablando de este tema justamente con un amigo mío, un famoso antropólogo argentino que vive en México. Yo le decía, pues fíjate lo que es el símbolo del Sagrado Corazón en Occidente, desde la tradición cristiana hasta la tradición precristiana, la tradición hebrea, que nosotros sabemos que los 32 en Dios de la sabiduría conforman la palabra Lev, que significa corazón. Y digo, este es el centro del mundo, y entonces le explicaba un poco la teoría astrológica que dice que Leo está en relación con el Sol, etc. Y entró a su cuarto de trabajo y sacó una cabeza reducida. Me dice, para los jíbaros de la Amazonia, este es el centro del mundo. Es decir, que cada cultura de alguna manera otorga una parte del cuerpo, lo que ella considera es la sede del alma. De cualquier manera, debo decir que hay una confusión muy dramática en la historia de Occidente, y es que a partir de determinado momento el corazón deja de ser ese órgano senciente, ese lugar central, como decía muy bien Anik, de encuentro, de maridaje del arriba y el abajo, es el camino medio del corazón, ¿no? Por mí se va al Padre, dice el maestro, y se convierte en un órgano exclusivamente sentimental, momento a partir del cual empieza a tener un relativo privilegio, digo relativo porque no sé a dónde nos ha conducido, el cerebro. Y se dice, no, el cerebro es lo más importante a partir de la metafísica y la física cartesiana, y ese es el lugar del alma, ¿no es cierto? Y eso ha sido muy peligroso, porque verdaderamente yo pienso que desde el punto de vista del esquema del árbol de la vida, esa sefirá que se llama Tiferet no solamente resume, como muy bien dijo Anik, la unión de lo de arriba con lo de abajo, sino también la posibilidad de que esa doble cara que tiene el corazón, por un lado el ego, yo, cuando me preguntan quién soy, y por el otro lado el sí mismo, están ahí, están juntos, en relación de contigüidad. Y en ese sentido debo decir que toda la tradición judeocristiana, desde la temprana época de Qumran hasta las primeras comunidades cristianas, hasta el simbolismo del Sagrado Corazón, que de hecho se despierta en Occidente en la Edad Media, porque la sucesión de símbolos cristianos no es la misma a lo largo de todos los siglos. Sabemos que comienza con el pez, en un momento determinado es la cruz, y después aparece, los rosacruces también son cristianos, el corazón en el medio de la cruz, todo ese simbolismo va recuperando el corazón. Y yo pienso que estamos en un periodo, se ve por Castaneda y por otros grandes maestros, de recuperación de ese centro que es el encuentro de todas las contradicciones y la solución de todas las contradicciones. Ya ha citado a Tiferet, es una séfira del árbol de los sefirots. Anik también lo ha estado empezando a explicar, la tradición cabalística relacionada cada una de las partes de este árbol de los sefirots con el cuerpo humano. ¿Podría decirnos algo en ese sentido?
El árbol de los Sefirot, como les he dicho antes, es el dibujo que nos ha sido transmitido por Moisés y por todos los sabios después de él, de esta forma divina de arquetipo, a la imagen de la cual tenemos nuestro cuerpo. Un Sefirot es un recipiente que contiene las energías, y creo que hay una gran similitud entre los Sefirot y los chakras hindú. Yo creo que todo esto nos viene de una tradición más antigua incluso y única. Los Sefirot, esos diferentes centros, se abren uno tras otro para liberar la energía, de tal manera que podamos ir siempre más lejos. Yo diría incluso más allá de nosotros mismos, más allá del primer mes, porque debemos de llegar a la totalidad de nosotros mismos. Cuando Dios pide a Abraham, que se llama Avram todavía en esa época, él marcharse, no le dice vete, deja tu país, el país de tus padres, le dice en hebreo lech lecha, ve hacia ti mismo, es decir, hacia la totalidad de ti mismo. Bajo el símbolo de esa gran aventura de los hebreos hasta Jerusalén, es la aventura dentro de nosotros mismos hasta la tierra prometida. Y la tierra prometida es la de las grandes profundidades dentro de nosotros, y en que nos vamos a convertir en el yo auténtico que nos ha mencionado Mario. En hebreo quiere decir Yahvé, lo cual quiere decir yo soy. Este yo soy vive en nosotros y es parte de nuestro cuerpo. Está programado justamente para que nos convertamos en este yo soy, que este ego desaparezca para promover este yo soy, para hacer nacer el niño divino que tenemos en gestación dentro de nosotros a través de las matrices que he mencionado antes. El nombre de Adán, que nos reúne a todos, lleva en sí mismo la dimensión de la madre. Adán, ante todo, tiene una vocación de maternidad, y Adán lo somos todos, hombres y mujeres. No hay señor Adán ni señora Eva, es una imagen para los niños que tenemos que abandonar. Adán es el hombre y la mujer es la humanidad en su conjunto, y en una vocación de maternidad, no del niño biológico exterior, por supuesto, la mujer es el único que podrá llevarlo, pero de este niño interior que tenemos todos y que en el que nos tenemos que convertir todos. Nos apoyamos en los pies para empezar ese gran trabajo, eso sí, y después vamos hacia el riñón, que tiene la misma forma y que son los pies del segundo nivel, y finalmente las orejas, que son los pies del último nivel. Ahora vamos nosotros a ver el árbol de los Sefirot y continuamos. El primer paso de la Cábala es familiarizarse con el árbol sefirótico. Según el Zohar, Biblia de los cabalistas, es la representación del proceso creativo del universo y del hombre a imagen y semejanza de Dios. Su estructura se compone de 10 sefirot, que corresponden a todas las leyes que rigen la existencia, teniendo cada una un nombre y un número. Están dispuestas en 3 columnas, de tal manera que las sefirot situadas en la parte derecha del árbol agrupan los principios masculinos y luminosos del universo y constituyen la columna de la misericordia. La parte izquierda del árbol contiene los principios femeninos, pasivos y oscuros, que forman la columna de la severidad. La armonía entre las columnas masculina y femenina se consigue con la columna del equilibrio, también denominada del alma o de la conciencia. El Zohar dice que es la columna perfecta, ya que relaciona las fuerzas luminosas y las oscuras sin perder por ello su independencia. En el árbol de la vida se indica el camino seguido por Dios, quien en un relámpago descendió desde Keter a través de la restante Sefirot hasta llegar a Malkut, la tierra o el reino terrenal. Keter, la corona suprema, es la primera emanación de la divinidad. Cuando el alma llega a esta Séfira es que ha conseguido la unión con Dios. Jokma, la segunda emanación, es el padre del universo, la sabiduría. Se la considera la fuerza impulsora de todo lo activo, creador y cambiante. Binah, la tercera emanación, se corresponde con la inteligencia, madre del universo, pasiva y receptora. Hesed, con el número 4, es el amor, la fuerza masculina organizativa y constructora. Es el padre amante y misericordioso, el guía y el protector. El número 5 es Geburah, símbolo de la severidad y la disciplina. Es una fuerza destructora representante de la energía y el realismo.
Tiferet, con el número 6, representa la belleza. Es la energía vital que equilibra las fuerzas destructoras y constructivas, la mortalidad e inmortalidad. El número 7, Netzach, simboliza la eternidad. Es la séfira de las artes y del ritmo, la fuerza masculina de la naturaleza y representa los sentidos y las pasiones. Hod, la majestad, es el número 8. Representa las cualidades superiores de la mente, como la intuición y la perspicacia, pero igualmente simboliza la razón y la lógica. La novena séfira, Yesod, fundamento o creación, es la base de todas las fuerzas existentes en Dios. Representa la creatividad. Malkut, la séfira que tiene el número 10, es el reino terrenal, un compendio de todas. Algo así como el hombre cabalístico que ha ido absorbiendo las características de cada esfera planetaria. Es conocida como la desposada de Dios. La Cábala se propone reunir al Ser Supremo con su desposada perdida, remontándose desde la 10ª séfira hasta la primera. También suelen representarse al Sefirot en la figura de un hombre cuya cabeza es Keter. Las 3 cavidades del cerebro constituyen otras tantas Sefirot. Los brazos forman la 4ª y 5ª luz, el torso la 6ª, las piernas la 7ª y 8ª. La 9ª séfira comprende los órganos sexuales y Malkut, la 10ª séfira, que está sola, integra la imagen total del hombre y a su vez es llamada el área de la acción. Para reunirse con el Ser Supremo, el alma debe retroceder por ese mismo camino, atravesando la Sefirot, lo cual supone un largo y fatigoso ascenso, dificultado por numerosísimos obstáculos. Preguntamos a Anit de Suzenel si quiere hacer algún comentario acerca de la explicación que hemos dado. C'est immense. Es un poco difícil, la verdad. Las energías divinas nos vienen más allá de la corona y van a llegar hasta Malkut, que es el reino. También entre la corona y el reino hay la dialéctica del rey y de la reina, del rey y de su esposa. Y somos esta esposa que tiene que ir hacia el rey. Y por esta razón la cabeza es la habitación nupcial, de hecho, en el que vamos a encontrar al rey. Pero por supuesto requiere, para llegar a esto, el poder subir con la totalidad de la energía desde los pies hasta la cabeza, y especialmente hasta la garganta, que se llama la puerta de los dioses. Después de estas palabras, uno se puede ir relacionándolas, las puede ir relacionando para entender mejor pues, la fuerza erótica que tienen los místicos, como un San Juan de la Cruz, o el mismísimo Cantar de los Cantares, que se entiende perfectamente cuando se escuchan estas palabras. Carlos Fiel, de todo lo dicho, parece poder deducirse que hay una fuerza psicoanatómica en el cuerpo humano, de algo mucho más profundo que lo que vemos, aparentemente. Sí, antes en el reportaje se decía que quien se conoce a sí mismo conoce a su Dios. Es un mantra en sufi, dice Man Arafat, Nafsahu, Arafat Rabahu. Esto a mí me recuerda un poco a todo este proceso de lo que vendría a ser la ascensión para unir el Sefirot con los aspectos de los chakras, la ascensión tan esencial en la tradición cristiana y el descenso. Es como si hiciéramos una progresiva evolución para ir desde el yo soy, yo necesito, yo afirmo, yo amo, yo comunico, yo veo, yo soy eso, hasta el descenso, que sería cuando la luz, esa energía desciende más allá de la corona. Eso es eso ve, eso comunica en mí, eso ama, eso afirma, eso necesita, eso soy yo. Es verdaderamente el proceso de la evolución de todas las tradiciones donde se conforma este nacimiento del nuevo ser, donde se conforma este nacimiento que podríamos decir del andrógino, donde lo humano del hombre con lo humano de lo femenino de la receptividad crea de alguna forma esta gran conciencia. Y como un árbol que va con sus nuevos anillos protegiendo los anillos viejos, nuestra evolución ha hecho igual.
Nuestro cerebro, en su parte más actual, más consciente, más lóbulo prefrontal, neocortes, va protegiendo todos esos cerebros que son el legado de la evolución, como pueden ser los cerebros reptilianos que nos enseñan nuestra vida vegetativa, mecánica, los cerebros mamíferos de la vida afectiva y emotiva, hasta este gran neocortes o lóbulo prefrontal que nos enseña el abandono, la disolución del yo. Y en estas diferentes fuerzas, ¿qué papel jugaría la psique, Ana Zarza? Pues, la psique juega un papel importantísimo en el individuo. Todos sabemos, además, que influye de tal manera que nos podemos poner enfermos por haber tenido cualquier problema, un mínimo disgusto, y que esto bajo el simple esguince de tobillo suele haber un problema emocional, por lo general. A mí me gustaría decir mi propia experiencia personal con el trato con los pacientes, que nosotros muchas veces influenciamos negativamente en nuestro afán de personas que estamos en contacto con el sufrimiento, que tenemos que hacer diagnósticos, que tienes que tomar historias y hacer registros, y tenemos la costumbre, que es necesaria, de hacer un diagnóstico cerrado a los pacientes. ¿Qué sucede con esto? Que en ese mismo diagnóstico estamos metiendo ya la información de la limitación que ese paciente puede tener a largo plazo. Y entonces debíamos de hacer un diagnóstico con puntos suspensivos, porque el cuerpo humano es tan inteligente que en muchísimas ocasiones, cuando ha habido lesiones importantísimas, se ha restaurado. ¿Por qué se ha restaurado? Probablemente sea porque esa persona tiene esa capacidad de superar sus propias emociones, por poner un ejemplo. Y otras veces es porque a lo mejor el terapeuta sabe dar la información correcta y sabe encauzar toda esa fuerza que tiene ese paciente a pesar de su enfermedad. Yo hace unos meses, hace un año, estuve con un maestro en Chipre, que era el Daskalos, le llamaban, que quiere decir maestro en griego, y íbamos muchos fisioterapeutas y mucha gente de todo el mundo a ver cómo hacía él las curaciones, y a todo el mundo les decía, y era un señor que realmente alargaba piernas y hacía verdaderos milagros. Pero lo que más les decía a los pacientes es que cambiaran de carácter. Al que tenía mal genio le decía que no tuviera mal genio, y al que era nervioso, pues que fuera más tranquilo, y así se iba la gente curada, pero en 2 minutos. Probablemente esta persona otra vez volvía a tener mal genio y otra vez se volvía a poner malo, pero en ese momento estaba mejor. Eso es lo que puedo decir. Iba siguiendo su ciclo, sí. de buen humor al mal humor, y vamos pasando. Mario, ¿podríamos recordar otros elementos que tal vez estamos dejando al margen del cuerpo humano? Algunos que nos hayan citado aquí. Bien, me gustaría citar una máxima taoísta que forma parte de un libro inédito, una novela inédita que he escrito hace unos años, perdonadme por hablar de ella, que se llama precisamente Azahar, la flor del naranjo, divertimento sobre una anatomía sacra, porque yo pienso que es muy importante recuperar el valor simbólico del cuerpo. Es decir, Anika se refirió vagamente al árbol sefirótico, es un tema que requiere mucho, pero lo que no hemos dicho es por qué nosotros estamos tratando de recuperar aquel aspecto sagrado del cuerpo que es indivisible del cuerpo como organismo simbólico. A partir de Vesalio y de la anatomía del Renacimiento tardío, el cuerpo se ve cada vez más como una máquina, y toda la medicina y toda la fisicoquímica se abocan a curar esa máquina, pero realmente ni el cuerpo termina donde empieza el alma, ni el alma termina donde empieza el espíritu, suponiendo que creamos en esa división ternaria. Y me gustaría comenzar, decía, con el moto, con la frase que da nacimiento al libro, y es una máxima taoísta muy bella que dice: con el cuerpo no se logra el Tao, sin el cuerpo no se logra el Tao. Es decir, no está ni en el esquema del árbol sefirótico, ni en el cuerpo, pero tampoco está fuera del árbol sefirótico y fuera del cuerpo. ¿Me explico? Es decir, es tan misterioso como lo que decía hace un rato Sibila a propósito del ojo y de la luz. El ojo no sería nada sin la luz, pero la luz tampoco sería nada sin el ojo. Y en esa especie de ambigüedad, de vaivén metafísico y biológico, está la sabiduría, que no puede ser sino elástica. Si consideramos a los grandes faquires, si consideramos a los grandes maestros de Tai Chi Chuan y a los grandes yogas, todos propugnan la elasticidad. No solo física, sino mental, espontánea. Yo creo y quiero creer
que en el caso de recuperar ese cuerpo simbólico, lo que vamos a recuperar es un cuerpo juguetón, lo que Freud llamaba, y perdonen que lo cite aquí, no sé si es el lugar más apropiado, el cuerpo del polimorfo perverso, que no quería decir precisamente nada perverso, sino que quería decir esa cosa que tienen los niños, ese niño que nosotros fuimos y que debemos ser otra vez, que por todas partes disfruta y goza. Vamos a recuperar ese valor simbólico del cuerpo, valor simbólico y juguetón, hecho de fuego, agua, aire y tierra, pura danza. Hemos dejado para ahora, intermedio del programa, la pregunta que a lo mejor podía haber sido la primera, pero ahora tal vez la entendamos un poco mejor. Sibila Pironti, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, vamos a empezar por decir una cosa que también he dicho antes, que era un tope de la caída del Adán, pero es muchas cosas más. El cuerpo es también una teofanía, y es curioso porque siempre buscamos lo milagroso en algo parapsicológico, extraño y tal, y es verdaderamente una teofanía. Es, además, entre otras cosas, lo podíamos definir como una industria del alma. Nosotros no somos gente que porque tiene un cuerpo tiene un alma. El alma se ha fabricado un cuerpo y se lo ha fabricado de tal manera que lo hace en función de lo que quiere, de lo que necesita, de su trabajo, de su despertar, de su mejorar en el mundo, de todo a lo que se ha comprometido a bajar aquí, porque indudablemente cuando se viene aquí, además de la caída, hay un compromiso que tiene el alma. Firmado un papelito y entonces viene a hacer un trabajo. Y entonces ese trabajo lo hace con un mecanismo que se fabrica ella. O sea,
No tenemos un cuerpo, llevamos encima un caparazón que es una actividad del alma. O sea, no existe. Esta materia densa está hecha, pues, por obra y gracia de algo espiritual. O sea, es un efecto de una causa que deberíamos conocer para saber realmente qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Y de alguna manera eso debe ser tan verdad que hay una ciencia que por lo menos en Occidente se ha perdido, que era la fisiognomía. Que por cierto hay un tratado de Ibn Arabi, que no entiendo para nada, pero que me parece que debe ser muy interesante, que habla justamente de este tema. Una persona mirando a otra debería saber todo, porque la forma determina también un poco o manifiesta el contenido. O sea, manifiesta lo anímico, lo psíquico. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que los ojos, como se dice siempre, son espejo del alma? Todo el cuerpo es espejo del alma porque es una fabricación. Pero es tampoco... Nosotros cuando hablamos de símbolos parece que hablemos de entelequias. Y yo estoy hablando de cosas concretas que se hacen. El alma trabaja, fabrica con elementos substanciales que no vemos un cuerpo. Simplemente esto. Un cuerpo, Mario, además fabricado, hecho a imagen y semejanza. Yo no sé si emplear la palabra fábrica, porque en momentos que se están cerrando tantas fábricas en el mundo, puede que se cierren muchos cuerpos. Acabaríamos pronto. Pero crea un cuerpo. Estoy de acuerdo con esa teoría en la medida, por ejemplo, en el Zohar se dice algo bellísimo, que yo cito con mucha frecuencia. Se dice, en el alma del hombre están impresas las 22 letras del alfabeto. Si el hombre modifica el orden de esas letras, modifica ese alma que modifica ese cuerpo. ¿Y quién modifica el alma que modifica ese cuerpo? Bueno, en la terminología paulina, que es trinitaria, por herencia griega probablemente, hay, como dije antes, neuma, psique y soma. Entonces el neuma, que es el vacío, el espíritu es fundamentalmente vacío, por eso tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo este concepto es inequívoco. Ese vacío determina en la zona de la voluntad, que es el alma, modificar el cuerpo. Y por eso todos los verdaderos cambios son cambios de orden superior, si no, no cambia la persona. Es decir, esas circunstancias que narraba hace un rato Ana a propósito del maestro de Grecia, aunque le decía a la gente que cambie de carácter, pero realmente ese cambio no es un cambio de programa de alma, tiene que haber una causa superior al alma, o sea, una metanoia en el espíritu para que eso se produzca. Pero obviamente todos los médicos prosperan en ese campo, porque saben que lo que el carácter hace, como dijo Sibila, es fabricar un cuerpo. Anik tiene un libro que se titula Alianza del Fuego. Creo que en él usted alude a la creación. ¿Es así? Sí, hablo de la creación, pero bueno, este es otro nivel de lectura del que se suele hacer. Es decir, que yo veo la interioridad del hombre, es decir, la creación en cada instante. No se trata de la creación hace miles y miles de años del mundo exterior, sino de la creación en cada uno, en cada instante de nuestro mundo interior. Ahí nos encontramos con esta clave de lectura frente a maravillas, porque no se trata del Dios que crea la tierra y el cielo y la tierra dura en la que vivimos. No, se trata de esos cielos que están dentro de nosotros, como dice el Cristo, y de los que son una potencialidad inmensa que queda por realizar, como hemos dicho hace un momento. Y en la cruz el Cristo dice, todo está realizado, mientras que la tierra es lo que se está realizando. A partir de este potencial, debemos de construir en cada instante conciencias nuevas, y el cuerpo justamente tiene que hacer frente a esta obra. Es el lugar de este juego, pero también es la materia transformada, porque el cuerpo transformado se convierte en luz en cada instante a medida de que lo realizado se está haciendo. Y ese es nuestro reino. Cosmogonías. En la tradición judio-cristiana, el Génesis narra el origen del mundo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo. Pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Después de 5 días en los que Dios conformó el mundo, el sexto dijo, produzca la tierra seres animados según su especie, y al hombre a nuestra imagen y semejanza. E hizo Dios al hombre a la imagen suya. A imagen de Dios lo creó, y lo creó macho y hembra, y los bendijo diciéndoles,
procread y multiplicaos, y henchid la tierra. De la masa de la tierra tomó Dios la materia, de la que formó el cuerpo de los animales, e infundió después en él el principio vital. Para el budismo no hay creación. El mundo conoce una evolución cíclica que le hace pasar por periodos de estabilidad y así sucesivamente. Para esta doctrina, Brahma es el creador de los seres porque es el primero de ellos que renace tras la destrucción periódica del mundo. En el hinduismo hay distintas teorías sobre el origen del mundo según lo relate el vedismo, shivaísmo, visnuismo o hinduismo filosófico. El Mahabharata, epopeya escrita en sánscrito que narra la vida india a través de los siglos, también hace referencia a sus dioses creadores. Three gods rule the universe. Three were also one. Brahma, the creator. Shiva, the destroyer, always present when history ends. The third is Vishnu, who's quite the reverse. It's he who maintains the world. It's he who makes. En la especulación filosófica de los darsanas, al principio existe una realidad única que se manifiesta en el mundo revistiéndose de maya o falsa apariencia de la realidad. Para el vedismo, el mundo ha nacido del desmembramiento ritual de un gigante primitivo, el hombre cósmico, y todas las realidades de este mundo provienen de él. Según otro mito hinduista, al comienzo del mundo había un huevo de oro que flotaba sobre las aguas, y el mundo nació de su eclosión. En la Grecia antigua, el origen del mundo dio lugar a múltiples especulaciones. Desde Hesíodo, que hace remontar la genealogía sistemática del mundo a un caos primordial, pasando por Platón, que concibió el mundo como un ser vivo y lo consideró como el mejor de los posibles e imperecedero, hasta Aristóteles, que renuncia a describir el nacimiento del mundo que considera eterno. Conocer la realidad es explicarse los orígenes, es ver el universo naciente, un misterio difícil de descifrar, cuya explicación esotérica se halla una vez más en la tradición. Ana Zarza, hemos estado hablando durante toda esta hora sobre la transformación del cuerpo. Vamos a hacer como un retroceso, aunque en realidad vamos a avanzar, porque de toda esta transformación de la que hablamos, ¿podemos nosotros pensar si es modificable realmente la función de las células? Pues sí es modificable. Los seres pluricelulares no somos el resultado de un conjunto de células dispersas, sino que todas las células de nuestro cuerpo derivan de una inicial, de una solo. Y lo que pasa es que las células del cuerpo a lo largo de los años se han ido especializando, que es el gran error probablemente que hemos tenido, pero en fin, es así porque tienen que hacer diversas funciones esas células. Y además que cada célula tiene una información genética, pero que sirve para cualquier otra célula, dentro del núcleo de la célula. Lo cual nos quiere decir que esas células tienen la capacidad de ser, por ejemplo, las células del pie pueden estar en la punta de la nariz, lo que pasa que quedaría un poco feo que creciera un dedo gordo pues en la punta de la nariz, pero podría ser. Y además hay dos teorías más acerca de ese tema celular, en las cuales unas dicen que las células encuentran las conexiones que ellas quieran encontrar, y hay otras que lo que hacen, que las células hacen lo que los ancestros hicieron. Yo prefiero quedarme con la primera de las teorías. Es decir, que dentro de cada una de las células hay una información que es la que al final produce el ser humano. Exactamente. Toda la información. Pero, Sibila Pironti, ¿por qué las células que siempre se están regenerando de pronto dejan de hacerlo? Bueno, este es un tema que es un poco complicado para mí de explicarlo, pero lo voy a intentar. La naturaleza que nosotros conocemos trabaja hasta un cierto punto y hace muy bien su trabajo. Y para ver todas esas transformaciones, deberíamos ver la historia de la humanidad, la evolución según la cuenta Darwin y tal. Pero hay un momento que esa naturaleza ya no puede hacer nada, se para, porque hay una naturaleza interna humana que es la que podría regenerar sus células eternamente, o sea, ser un cuerpo eternamente vivo, pero para eso tiene que cambiar. Entonces, ¿tiene que cambiar cómo? Ahí viene un grave problema porque uno debería acordarse del pasado para saber cómo va a ser el futuro.
En el pasado hubieron iniciaciones colectivas importantísimas que hemos olvidado y solamente nos quedan vestigios. Por ejemplo, nosotros hablamos de la reproducción ahora, como se está haciendo genital, ¿no?, de alguna manera, y hemos olvidado que eso nos fue enseñado, que los humanos no se reproducían así. Entonces quiere decir que hubo una gran iniciación para, digamos que usando la palabra de los campos morfogenéticos de Sheldrake, o mejor, la noosfera de Teilhard de Chardin, un grupo lo suficientemente grande de gente hicieron una serie de cosas para que eso se transmitiera a todo el orbe. Yo creo que va a venir una época no lejanísima, porque el tiempo también es algo muy relativo, donde habrá gentes, o sea, los que puedan, que podrán regenerar este cuerpo. Pero para esto hay que regenerar el poder anímico. De alguna manera nosotros tenemos una voluntad. Y esa voluntad nuestra es muy limitada, la queremos estar usando constantemente. Pero en realidad, en el momento en que digamos que se haga tu voluntad y no la mía, no es que venga un Dios vengativo que nos vaya a fastidiar, sino que nos va a ceder parte de esa voluntad que domina esa naturaleza inferior, con la cual nosotros podemos hacer en realidad lo que queramos con nuestro cuerpo, recrearlo a voluntad. O sea, y esto es muy importante. Nos encontramos de todos modos con un problema dentro del mundo cabalístico, que es el problema de la ruptura de los vasos, porque aquí hemos estado hablando de los sefirots como algo íntegro, como algo que estaba perfecto, y las séfiras, como los chakras, no están perfectos. Y nosotros, como microcosmos, no tenemos el organismo perfectamente ordenado. Hay que empezar por un reordenamiento. A niveles particulares, eso ha habido gente que lo ha hecho, Shankaracharya, Jesús, parece que el maestro de Carlos Castaneda, y hay gente que lo sigue haciendo. Ahora, a nivel colectivo, se va a necesitar una iniciación colectiva para que esto se asiente y se fije dentro de lo que es el plano humano, pero llegará. Hay que recordar las grandes iniciaciones pasadas. Carlos está hablando de las iniciaciones pasadas, pero también nosotros creemos que el cuerpo humano ya ha llegado a una perfección y, sin embargo, tal como lo estaba explicando, es que formamos parte de una historia celular que tiene mucho futuro por delante y muchas posibles transformaciones. ¿Hasta dónde? Uy, a mí me ha encantado un poquito oírla, porque yo pienso que realmente mi cuerpo es la expresión del espíritu y el espíritu de mi cuerpo. Entonces realmente para que este espíritu descienda, para que esta vida, digamos, eterna, su voluntad o esa conciencia permanente interna descienda, tendríamos realmente que preparar nuestro cuerpo, que transformar nuestro cuerpo, pero no a través de un discurso mental, emocional, instintivo, los tres centros que hablábamos que forman mi individualidad, mi polo individuo. Tengo que llegar hasta el polo de la especie, hasta eso que podríamos decir la fisiología mística. Es muy fácil hablar de la fisiología acción-reacción, pero la fisiología mística quiere decir esa energía que cuando uno transforma su conciencia, cuando uno transforma su ego, su yo, deja que descienda y actúe a través de uno. Yo no soy el actor de mi vida. De alguna forma, mi vida es la que forma mi interior. Ese interior del exterior que luego yo tengo que transmitir. Pero realmente la evolución se presenta en la vida. Y esto es lo que el cuerpo, toda esta psicoanatomía, todo este reconocerme a mí mismo, me ayuda a ver que mi cuerpo es algo a llenarlo, algo a transformarlo y algo a completarlo. Porque realmente nuestras células tienen el mensaje no estelar, sino el que dio origen a este mensaje estelar, que es este mensaje profundo de la existencia. Entonces yo pienso que es como cuando yo planto dos semillas exactamente iguales, las cuido igual, les hablo igual, las riego con las mismas aguas y las mismas sales, pero una sale clavel y otra sale rosa. Cada uno cumple su función en la existencia. Simplemente necesitamos tener un trabajo interior de conciencia, de meditación, de observación, de confianza, porque en el fondo todo el gesto de la curación no es un gesto de manipulación. Yo no puedo manipular, yo puedo ser un canal transmisor de esa confianza, de esa conexión vertical. Yo pienso que este es el mental celular, como lo habla Aurobindo, en el fondo es una transformación en la cual yo me entrego, yo acepto esa voluntad. Y esto es un gran trabajo, porque quitar el ego, quitar mi mente, quitar el discurso, el juicio, la observación dividida y parcial de mi existencia, ese es el gran trabajo de evolución de la psicoanatomía y de esta fisiología mística. El gran trabajo de esta evolución de la que hemos hablado esta noche. Ernesto Cardenal escribe
una humanidad completamente etérea, volviéndose, por último, completamente luz, lo cual, dice él, podría ser o bien el principio o bien el final. Un cuerpo de luz. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.